El siguiente episodio lo suscribimos muy modestamente de parte nuestra, pero muy halagados con la concurrencia de un médico al que todos los ecuatorianos respetamos. Él es economista, pero cuando Walter Spurrier nos ofrece la posibilidad de dar una lectura a la situación económica de nuestro país, es como el diagnóstico certero, concreto y especialmente objetivo de lo que está ocurriendo con la economía ecuatoriana. El señor economista Walter Spurrier tiene la bondad de recibirnos por línea telefónica cuando son las 8 de la mañana con 26 minutos exactamente. Y lo primero que graficó, digamos, el pensamiento del economista guayaquileño es este episodio que alude al primer semestre más peor o mucho peor, o simplemente el primer semestre, este que estamos terminando e inaugurando el segundo del año 2016, es el peor de toda la década. ¿Por qué? Le preguntamos. Muy buenos días, economista Walter Spurrier. La capital de la República y en todo el mundo, especialmente los ciudadanos que residen en el exterior, lo están, como siempre, admirando y expectantes a lo que usted diga respecto de lo que va a ocurrir en el Ecuador. En este Ecuador que se afirma en una jornada electoral, pero que no he escuchado hasta este momento sino generalidades para la solución más espinosa que tiene la República, que es el ámbito económico de su crisis. Tenga la bondad, economista, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Con las estadísticas tenemos la situación que siempre reflejan lo que ha pasado anteriormente. Nunca dicen lo que está pasando hoy, siempre reflejan un periodo anterior y por lo tanto datos definitivos para el primer semestre tardarán mucho tiempo en llegar. Sin embargo, hay varios indicadores importantes. Un indicador importante es el precio del petróleo, que es el precio que rige a un ingreso muy importante para las finanzas públicas. Y en el primer semestre tuvo su peor desempeño de la década, o sea que el precio del petróleo estuvo muy muy bajo, particularmente en los primeros meses del semestre. El segundo indicador que tenemos es las recaudaciones que hace el SRI del IVA. ¿Por qué? Porque el IVA grava las ventas y por lo tanto no tenemos datos de ventas para la economía del Ecuador agregada, pero sí tenemos cuánto se ha pagado de impuestos por esas ventas. Y hay una caída sustancial de las recaudaciones del IVA. Y eso coincide con las empresas con las que he podido contactar, en que me han dicho, sí, mis ventas han caído 10%, sí, mis ventas han caído 20%. Entonces, si tenemos que ha caído el precio del petróleo tanto, o sea, ha afectado enormemente los ingresos fiscales y por otra parte las ventas se han restringido considerablemente, eso nos da un indicador de cómo ha estado la economía. Un tercer factor que podemos sumar es la reducción del crédito bancario. El crédito bancario se ha reducido por dos factores. El uno es porque al haber menos plata, porque ha habido menos dinero que ha entrado a la economía, los bancos, para preservar la liquidez y poder defender nuestros ahorros, han tenido que recortar su cartera. Pero también reportan que no es que han tenido que hacer tan gran esfuerzo para recortar la cartera, porque al menos en el sector empresarial no les están demandando crédito. O sea que hemos tenido caída de las ventas, caída del crédito, caída en el precio del petróleo, y eso configura un muy mal primer semestre. ¿Cuál es el techo del precio del petróleo, que hasta dónde puede arribar ese parámetro?
Bueno, todo lo que digamos del precio del petróleo es en base a probabilidades, ¿no? Porque certezas no tenemos. Ajá. Sin embargo, ¿De qué dependen, perdón, economista? sí, sí, bueno, mi escenario que yo más suscribo es el hecho de que Arabia Saudita ha tirado abajo los precios, aumentando su producción, o sea, ha peleado mantener participación en el mercado y no precios, porque se ha sentido amenazada por el surgimiento de la nueva tecnología del petróleo de esquistos. Entonces resulta que lo que dicen los expertos internacionales es de que buena parte de la producción de petróleo de esquistos es rentable a partir de los $60 por barril. Por lo tanto, yo diría que el techo que pudiésemos esperar razonablemente es de que se pudiese llegar a tener algo debajo de $60 el barril para el crudo WTI o para algún crudo internacional, puede ser que el Brent. Eso significa un precio bastante más bajo para el crudo ecuatoriano, por debajo de 55, entre 50 y 55. Ahora, ese sería el techo, ¿no? En estos momentos el WTI no está en 60, está en 45, que significa un precio tipo $40 para nuestro crudo, en el mejor de los casos. Entonces, si ¿paga por lo menos costos? Ahí está el problema. El problema es de que si tomamos en cuenta todos los costos de Petroecuador, que incluye el pago a las compañías petroleras, que incluye el tener que reinvertir para que no colapse la producción, porque son campos viejos, el que hay que comprar combustibles, si bien también el precio de los combustibles está más barato, igual se los vende más barato en el mercado interno. Con todo eso, según las autoridades, Petroecuador tiene que quedarse con todos los ingresos cuando vendemos a menos de $42 por barril, o 42, $45 por barril. Tanto es así que el año pasado no hubo ingresos fiscales por el concepto del precio del petróleo. Entonces, en otras palabras, con el tope que pudiésemos llegar a tener razonablemente, que pudiésemos aspirar a alcanzar, lo que quedaría para el presupuesto del Estado sería muy poco. Lo que podríamos es cubrir con los gastos de Petroecuador. Y en estos momentos, con los precios de hoy, todavía no estamos cubriendo los gastos de Petroecuador. Caray. Y con la mala de que no tenemos o no hemos logrado impulsar exportaciones primarias de ninguna clase, el señor ministro de Comercio Exterior inaugura una segunda visita al área asiática, en donde naturalmente está en primerísimo lugar China y luego también Corea del Sur, exactamente, Corea del Sur. El anterior ministro de Comercio Exterior también hizo con la compañía de algún otro secretario de Estado, hicieron una gira rimbombante y vinieron con las manos vacías, porque todo les habían ofrecido, pero cuando cuantificamos el resultado de ese viaje en ventas concretizadas, pues no encontramos prácticamente nada. ¿Qué le está haciendo falta en términos de argumentos de ventas o de cotizaciones o de algún plus importante, algún valor agregado, o todo se ha puesto en contra de nuestra actual situación y por eso el resultado que tenemos en balanza de pagos y en balanza comercial, economista? Bueno, el problema con los países asiáticos, con China y Corea, es que si nosotros queremos entrar al mercado de ellos con nuestros productos en condiciones favorables, o sea, con bajos aranceles, esos países nos piden que hagamos lo mismo. Entonces, el asunto es que justamente los productos de consumo que ellos venden y que a los ecuatorianos les gusta, son los que tenemos restringidos, sus importaciones las tenemos restringidas. Por ejemplo, en zapatos, tenemos restringidas las importaciones de zapatos de diversas maneras. Tenemos
cupos y tenemos salvaguardas, etcétera. Y China pues produce zapatos baratísimos y en grandes cantidades. Y luego en asuntos tipo electrónicos que tenemos restringidas con las salvaguardas, eso es lo que exporta Corea. Entonces ellos nos van a decir, encantados les compramos su camarón, su banano, sus flores, todo, pero ustedes tienen que comprarnos nuestros productos. Entonces se torna difícil la negociación con los países asiáticos por ese motivo. Ellos En son realidad, dando y dando, ¿verdad? ¿esa cosa me dijo? Ellos asumen, digamos, la filosofía del dando y dando. Bueno, claro, todos los países hacen eso, dando y dando. O sea, ninguno se abre por generosidad o por bondad. Correcto. Ellos dicen dando y dicen yo les presto, la China dice yo les presto plata, yo invierto en sus industrias de extracción, yo les compro su petróleo y ustedes me están poniendo restricciones a las exportaciones de mis productos. Eso no puede ser. Entonces es una situación complicada. El gobierno tendría que hacerle todo un giro a su política económica, no solamente de comercio exterior, para poder abrir esos mercados. Reorganizar la economía. Sí, sí, y en menor grado eso es lo que está pasando con Europa también, en el sentido de que Europa dice, estamos negociando un acuerdo comercial y mientras que negociamos, nuestras ventas de automóviles han bajado, nuestras ventas de tales otros productos farmacéuticos, etcétera, han bajado, y ustedes están poniendo restricciones. ¿Cómo es eso? Entonces, ese es un poco el problema, que si queremos exportar más, vamos a tener que estar dispuestos también a comprar. Y el señor presidente Correa, que no ha querido administrar o ocuparse de la crisis, él quiere curar todo con deudas, y deudas y deudas y deudas. Eso naturalmente le va a reportar no solamente al próximo gobernante, al próximo equipo de ecuatorianos que se hagan cargo de este casi moribundo país desde el lado económico, con enorme cantidad de compromisos que no los va a poder cumplir. Tiene este momento una obligación la gente que va a participar del evento cívico más importante en la época más crucial de la economía ecuatoriana, tiene la posibilidad o la obligación sensata de preparar una especie de ruta a seguir para efectos de que todo esté listo para lo que no quiere hacer Correa, lo haga el que triunfe. Y si es que es del partido de Correa, pues creo que el próximo presidente de Alianza País, si es que logran el objetivo, va a tener que vérselas con una situación. Entonces, para el efecto hay que prepararse. ¿Qué sugeriría usted, economista? A usted le escucha a todo el mundo y especialmente cree en sus parámetros. Muchas gracias por ese comentario. Lo que tenemos que hacer los ecuatorianos es escoger a alguien que nos ofrezca una política económica, una solución a la salida de la crisis. No nos van a decir las medidas en concreto que van a tomar, porque medidas en concreto favorecen a unos, perjudican a otros, hay cierto impacto, pero que nos digan la salida tiene tales características y hacia eso tenemos que apuntar. En estos momentos la situación se da que durante los 9 años del presidente Correa el énfasis ha estado en la inversión y el gasto público. Movida esa inversión y gasto público por los ingresos petroleros y los ingresos de deuda. Y ahora que los ingresos petroleros han caído, más todavía por los ingresos de deuda. Y eso de allí ha llegado al punto en que la economía se contrae a pesar de que han conseguido créditos externos. Entonces tiene que haber una atracción a la inversión privada.
Presidente, algo se dice en el entorno presidencial, sí, acabamos de aprobar lo de Fruta del Norte, acabamos de aprobar lo de Mirador, los dos proyectos mineros muy importantes, hemos aprobado lo del puerto de Pozorja, cada uno es una inversión de más de $1.000 millones, pero esos 3 proyectos están represados desde el inicio de este gobierno. Así es. O sea, no es que son cosas que ha estado en este gobierno, sino que recién ahora ha permitido que se haga lo que pudo haberse hecho hace 10 años. Y si eso se hubiera hecho hace 10 años, tendríamos el puerto en Pozorja justo cuando se inaugura la ampliación del canal de Panamá, estaríamos exportando cobre y oro justo cuando se cae el precio del petróleo, y bueno, entonces tenemos que ir hacia un esquema en el cual los ecuatorianos y atrás de los ecuatorianos también nos sigan los extranjeros a invertir para que se cree empleo en el país y se pueda exportar y se pueda crecer en base a mayor inversión privada. O sea, lo que ha caracterizado al gobierno que eventualmente termina su periodo en pocos meses es cartera llena, cartera de dinero, cartera llena, pero poca visión o algo por el estilo, como que lo digo yo para no comprometerle, desde luego, economista. Ellos han tenido una visión, sin embargo... ¿Cuál es? Ellos han tenido la visión de que pueden transformar el país en base al gasto público. Parte del gasto social ha sido positivo, y luego que han creado una mejor infraestructura, lo cual también es cierto. Pero y es bueno. Sí, son cosas positivas. Uno puede discutir si se ha hecho todo lo que debe haberse hecho con tanta plata que hubo o no. Esa es otra discusión. El hecho es que buena parte de ese dinero sí se invirtió, ha mejorado la infraestructura. Pero Pablo Arosemena decía ayer que el presidente de la Cámara de Comercio de su ciudad decía que esta década ha sido despilfarrada. El gobierno nacional no está haciendo los esfuerzos que sí está haciendo el sector privado. Concretamente hablando, por los comerciantes nos están pasando la factura de la década despilfarrada. Y eso no puede ser porque el comercio volverá a levantarse, el comercio va a salir adelante, no gracias a, sino a pesar del socialismo del siglo XXI, pero no puede ser posible que a estas alturas del partido, cuando ya estamos más cerca del cambio de gobierno que de otra cosa, las grandes soluciones sean cada vez más impuestos. Nos parece que el gobierno nacional no hace el esfuerzo, y el esfuerzo pasa, o debería de pasar, por reducir el gasto público improductivo. Cuando uno mira el presupuesto que aprobaron en octubre del año pasado y lo compara con el último codificado a junio, se puede ver que por el lado del gasto han incrementado gastos. Entonces uno dice, a ver, estamos en crisis, estamos en una situación de vacas flacas. Ya sabemos que no se ahorró en época las vacas gordas para las vacas flacas, pero no puede ser que sigamos presionando por el lado de no hacer esfuerzos en el gasto público. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que el déficit fiscal es a junio el doble de lo proyectado inicialmente. Teníamos alrededor de 2.462 millones y actualmente a junio, que todavía pues estamos a mitad de año, 4.609 millones de dólares. Y ese exceso de déficit significa que de alguna manera lo van a tener que financiar. Petróleo no va a ser porque ya el precio anda a medio estabilizado. Más impuestos, nos queda el interrogante. Esto es un tema que ya parece de gula fiscal. Nunca nada es suficiente. ¿Cuántos recursos más necesitan para poder hacer que calce el presupuesto? O la otra alternativa, que es muy preocupante, es la de el endeudamiento agresivo. Exa FM. ¿Hay gula también, cree usted, economista Walter Spurrier? Bueno, ha habido esa situación y luego la inversión que ha hecho el Estado no la ha hecho, hablemos de la parte de la inversión económica, no la ha hecho manteniendo un canal de comunicación con la empresa privada y no la ha hecho manteniendo un clima de inversión atractivo para la empresa privada. O sea, en países, el gobierno le gusta el modelo asiático, y en los países asiáticos en que el Estado ha tenido una participación preponderante en el desarrollo, siempre ha ido de la mano de la empresa privada. Y siempre, ¿para qué? Para que la empresa privada diga, si se hizo esta carretera es porque yo la necesito para sacar mi producción.
si se hace determinado puerto es porque eso va a abaratar los costos para el transporte, etcétera. Entonces, eso no ha habido. Entonces, ha habido una enorme inversión pública, pero no ha habido un crecimiento en la producción y de inversión privada. Entonces, dice, es una inversión pública que se ha desperdiciado en buena medida. Estamos más cómodos en las carreteras, pero eso no significa que estamos sacando más producción a las ciudades o estamos abaratando nuestros costos de producción para exportar. Entonces, en ese sentido, ha fallado eso. Y entonces un nuevo gobierno va a tener que decir, bueno, he recibido toda esta infraestructura, ¿para qué me puede servir para atraer inversión privada, para aprovechar esa infraestructura que hemos tenido? Entonces, eso es parte de lo que va a tener que hacer un nuevo gobierno. Y finalmente este capítulo, ¿qué opciones tiene el presidente Correa de continuar con su programa de endeudamiento? Y ahí paso inmediatamente a lo que usted piense y crea del famoso proyecto El Aromo, que creo que lo dijo de broma el presidente Chávez hasta que se concretó en alguna parte estas primeras piedras o alguna cosa por el estilo. Lo tomaron en serio en los círculos cupulares del régimen del presidente Correa y se ha hablado mucho de aquello. Pero ahora la incertidumbre es si en realidad quieren el dinero, 13,000 millones de dólares, exclusivamente para construir lo que no es negocio, por lo menos en esta coyuntura a nivel internacional. Pero ellos quieren distraer ese dinero más bien en poner al día o por lo menos acercarse a no dejar un déficit de la categoría de 10,000 millones o 12,000 millones con una deuda gigantesca. Entonces, algo de eso creo que quieren en estos últimos meses transferir a este otro propósito a nombre del Aromo. No sé qué opine usted. Bueno, el gobierno creo que está optimista de que va a poder hacer colocaciones de bonos en el mercado internacional. Algo ha ayudado que el precio del petróleo no está tan bajo como estuvo en el primer trimestre. Algo ha ayudado que el Fondo Monetario le ha dado un préstamo para atender los problemas de terremoto. Y su objetivo va a ser, entra dinero de algún crédito, colocación de bonos o de un crédito chino y comienzo a pagar todos los atrasos que tengo y de eso mantengo líquida la economía y así aguanto hasta mayo del próximo año. Yo supongo que esa es la estrategia. En el caso de la refinería, yo estoy totalmente en desacuerdo con el proyecto, pero ese proyecto de 13,000 millones no es que nos van a dar 13,000 millones, claro. Es que las empresas coreanas en China van a traer los equipos y van a hacer los trabajos, y una vez que el Ecuador pone el visto bueno, esto ya se entregó, esto ya se hizo, eso se asienta como deuda ecuatoriana ante esos países. No es de que nos dicen, aquí tiene, invierta usted. Son las empresas, son los países que van a financiar a las exportaciones de sus empresas, exportaciones de bienes y servicios. Ahora, ese asunto del Aromo, hablemos de las dos opciones. La una es que sea buen negocio. A ver, si fuese buen negocio, que pudiese darse que sea buen negocio, significa tomar crudo nuestro y por la mayor parte importado, procesarlo en una refinería y exportar combustibles. Pero eso por sí mismo no está trayendo ningún gran desarrollo al país. Correcto. Podría ser una operación que dé algún rendimiento quizás superior al servicio de la deuda. Si sale mal, es tremendo, porque significa que tenemos que estar pagando por un elefante blanco con una deuda que es aumentada a niveles estratosféricos. Entonces, no es un tipo de inversión que va a generar cantidades de empresas ecuatorianas pequeñas, grandes, con muchos empleos para darle bienes y servicios. No es algo que signifique procesar algo que nosotros ya tenemos y que vamos a emplear muchos más empleados. O sea, no es un tipo de proyecto que vaya a cambiar el país, ¿no? No es un tipo de proyecto como cuando Costa Rica trajo a Intel
para que haga chips en Costa Rica y contrate a muchos costarricenses y los prepare para poder trabajar en electrónica. No es algo de esa naturaleza. Entonces, para mí no hace sentido insistir en ese proyecto que lo ofreció Chávez por ofrecerlo, porque lo ofreció por donde pasaba y no se hizo ninguna refinería de las que él propuso. Ya se retiró además la nación venezolana, se redujo la coparticipación que era del 49, lo han dejado creo que en 20 o menos, sí. Sí, la han bajado, creo que a 19. Porque, algo así. Sí, pero no sé hasta qué punto Venezuela incluso ese porcentaje vaya a asumir de la nueva deuda que se vaya a hacer. Exactamente. Habrá que ver cómo es ese acuerdo. Sí, sumarle a lo que ya tienen ellos demasiado de cartera hasta vencida será. No, me resulta imposible creer que por más maduro que esté la circunstancia en las mentes de los venezolanos, comenzando por su líder, pues puedan hacer semejante acto negligente, por decirlo menos. Entonces, lo principal de todo es que el señor presidente va a emitir bonos. Va desde la semana anterior en Chiquis, parece que ya se configuró alguna fórmula para alcanzar los 13,000 millones en partes. ¿Y qué más conoce o qué otra salida estaría buscando el señor presidente para sus últimos meses, especialmente para efectos de que ponga la firma? Hasta aquí termina mi periodo y estas son las cuentas. No, él ha hablado de algún tipo de acuerdo alrededor de las centrales hidroeléctricas. Ha hablado pero yo no sé si alquilarlas para que nos anticipen un alquiler. ¿De qué base? De que la empresa que la tome cobre de la energía que vende, algo por el estilo, similar a lo de los campos petroleros. ¿Y quién estará interesado que usted conozca? Yo la verdad es que no conozco quienes pueden estar interesados en eso, pero el presidente algo habló de sopladora, ¿no? Entonces, puede ser que haya algo de esa naturaleza, pero nada concreto he escuchado. Algo ha de haber si el presidente lo ha mencionado. Yo quiero agradecerle, muchas gracias a nombre de la colectividad que ha tenido la bondad de escucharnos en esta plática. Si alguna cosa nos convoca, nos invita a usted a reflexionar, es ¿qué tema en materia económica donde todo el mundo tenemos que ponerle una contribución de opinión, de reclamo, o de preocupación, por lo menos, que va a ser indispensable en estos últimos meses de la administración Correa Delgado? Tenga la bondad, economista. Bueno, yo lo que creo es que debemos tomar conciencia que se acabó la época petrolera. El Ecuador ya no es un país petrolero, en el sentido que es un país que recibe una renta petrolera. Ahora es un país que tiene petróleo, que no tiene que tiene petróleo para su consumo interno y algo le queda para exportar, pero que su economía ahora tiene que basarse en el trabajo y esfuerzo de los ecuatorianos para producir bienes y servicios, tanto para exportar como para sustituir lo que importamos. Esa mentalidad rentista que hemos tenido en los últimos 40 años tiene que quedar atrás y el Ecuador tiene que ser otro, ya de hecho es otro. Ya se acabó esa época petrolera, ya estamos en una crisis en que no podemos esperanzarnos que a la vuelta de la esquina haya una recuperación del petróleo y por lo tanto tenemos que elegir un gobierno que nos ofrezca una nueva vía, una nueva solución. Un nuevo modelo, en definitiva, ¿verdad? Así es. Un gran saludo y nuestro respeto de siempre, economista. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. 8:56 de la mañana. Y eso que no le preguntamos sobre el dinero electrónico, no puedo abusarme. Él tiene una agenda a las 9 de la mañana y estamos a 5 minutos de aquello. Por eso tuve que suspender algunas interrogantes.
Esto, por ejemplo, de que el señor economista Martínez, el presidente o el gerente general del Banco Central del Ecuador, está convencido de que el Banco Central es un banco comercial igual que los otros. Esa creencia va a llevarnos a una circunstancia en la que la divisa, el dólar, pueda colapsar, porque casi en forma recibir dinero electrónico, guardarle dinero electrónico, gastarse los billetes correspondientes a ese dinero electrónico y luego no tener con qué devolver a los ingenuos utilizadores de este dinero electrónico. Ya los veo a la gente novelera con sus celulares ahí sacando la plata, los depósitos, con el uso naturalmente de su herramienta, de su instrumento de cotejamiento con los datos del banco que ellos escojan, ¿no? Haciendo depósitos y rescatando recursos. Cuando no hayan los billetes dólares, ¿qué es lo que va a pasar? Porque el Central no es un banco comercial. El Central es el banco de bancos. Así es que desde ya tengan ustedes cuidado. Va a venir seguramente un segundo episodio del mismo partido de gobierno, ojalá cargado de mayor sensatez. O va a venir un nuevo gobierno si la unidad se aumenta, crece, y si el atontamiento general pasa, se disipa. ¿Qué más podemos decir? ¿Y en quién más podemos confiar? Sino en la propia gente. Ahora quédense con nosotros, si son tan amables, señores oyentes, porque vamos a hablar de todas las trampas, porque deben haber sido trampas, ¿no? Seguro Social, información de Contraloría. Yo tenía ese documento para hacer una previsión, información de Contraloría. La Contraloría dice: 36 clínicas perjudicaron al Estado con 503 millones. No, ni siquiera al Estado. Vivísimos perjudicaron al Estado. A los depositantes, a los afiliados, a los dueños de la Seguridad Social. ¿De cuándo acá se hacen dueños ustedes de la Seguridad Social, señores del gobierno? Y todos los gobiernos han tenido la misma dimensión de pertenencia. No hay tal. Sí, en efecto, el monto del perjuicio al IES, que es de todos los ecuatorianos, la población afiliada naturalmente, el monto es de 504 millones de dólares en números redondos. En los hechos estarían involucrados 36 gerentes de los hospitales privados, los subdirectores provinciales de salud del IES, así como la empresa privada que auditaba los contratos. Richard Espinosa, el señor presidente del Consejo Directivo de la institución, es el que ha formulado esa denuncia. Y yo espero con muchísimo honor la gentil comparecencia de los siguientes invitados, si son tan amables los invitados. Los invitados son Víctor Hugo Villacrés, exdirector del IES. Ustedes recuerdan al economista. El doctor Joaquín Viteri, otro exdirector general de la institución. Antes se llamaban así, director general. Ahora son presidentes del Consejo Directivo. Y el respetable caballero y amigo, el doctor Manuel Vivanco, experimentado exdirigente o exdirectivo de la institución. Seguro Social, información de Contraloría, todo lo indispensable
Y eso que se escaparon los que han sabido viajar desde el Parlamento ecuatoriano, pero no los vamos a olvidar, tenemos cualquier cantidad de viajeros desde el seno de la Asamblea Nacional a todas las partes del mundo, a todos los países. Pero ustedes cuando conozcan los viajes del Contralor se van a caer de espaldas. Pero eso los ofrezco para próxima fecha. Bueno, las 9:01, estamos buscando la verdad como... Mire este programa desde su dispositivo móvil. Digite www.xfm.net/video. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hábitat 3 es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, misma